Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Qué lindo que este capítulo 10, ¿verdad? Estamos centrándonos en el versículo 42. Y nos envió a predicar al pueblo, a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Dios, juez de vivos y muertos. Entonces, este versículo que entra siempre dentro del discurso de Pedro. Pedro que fue llamado por Cornelio, Pedro que asiente, se va, ojo, hace el discurso tanto para los paganos como para los judíos el mismo, ¿verdad? Porque el tema y la centralidad del Evangelio es siempre Jesucristo. Y aquí justamente ahora viene otro elemento que nosotros subrayamos. Ahora viene el aspecto del apostolado. El apostolado del apóstol es aquel que es enviado. El enviado quiere decir que Dego anga rehenduparire lleva reya pisaka ponahina kuria ko angare ko ama lleva. Va eva selai kwa ese aina va eva la llame ese antero vete a benguana. Pero goanga se hatama bye se pohe yatama hay bota pepe bita pepe mosanambita coseñe en lleva, o sea, peñan de yarañe eco angoje kwa bota entero vete ya benguana pepe ya bota vea. Apostolado. Eso quiere decir en griego apostolado. El que lleva el mensaje. Yo soy un apóstol. Como también hay que diferenciar, ¿verdad?, lo que es un discípulo. Porque el discípulo es aquel, queridos hermanos, que aprende. A ser un discipulado quiere decir que yo me pongo en camino para aprender. Añemo y bebé ajendujanguá, lleva peñan de yara, la semboea. Es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una universidad, a una facultad, me voy a estudiar medicina, agua, pues, dula doctor, o el profesor, un maestro, doctor, pero que seguramente que es un gran maestro, un gran erudito que me está enseñando y me está diciendo cómo tengo que, ¿verdad?, manejar todo, cómo tengo que hacer. Y bueno, y así entonces nosotros vamos entendiendo y vamos haciendo ese camino de salvación. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Miren que esto es importante. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro hace énfasis en su comer y beber con Cristo, porque esa es una manera de decir
que la resurrección de Cristo fue verdadera. Entonces, ¿quiénes son estos testigos? ¿Y quiénes son estos apóstoles? Estos que fueron llamados como testigos, porque primero tenemos que ser testigos. Diga tú, hay con ñandendas hay testigos a pila ñamombe uayepamaba peñan de yara. Ñandego ya testificará a la testigo que dice na peo ya peo icua o ella ponajo poco allá. Por eso dice, nosotros que comimos, bebimos, ahora somos llamados para ser apóstoles. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy la palabra del Señor, que nos acompaña, que nos ayuda, siempre viene a nuestro encuentro. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, del capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Qué lindo, queridos amigos, entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, cómo Pablo nos está animando a llevar. A veces y ponañan como miembros de la iglesia, vaya bañandeña, ñamba apona, vaya bañandeña y putimo de la pisacuera, vaya bañandeña mañana, ve por mía, orecoañan de la pisacuera. En primer lugar, dice que nosotros, por esa gran misericordia que hemos recibido de Dios, que es el Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, ahora nosotros hemos recibido su gracia para que también podamos nosotros, en nuestras tribulaciones, nosotros podamos ofrecer aquel mismo consuelo que recibimos de parte de Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Si nosotros lo hemos recibido gratis, gratuidad, gracia, veo dice la gracia, latín que vaya a escribir gratia, y de ahí viene gratis. Quiere decir entonces, queridos amigos, que todo lo que el Señor nos da es gracia, es bondad, es porque Dios nos ama, Dios nos libera. Y entonces dice, ya que hemos recibido la gracia del Señor, nosotros también tenemos que ser capaces de ofrecer. Llamados a ser gratuitos, llamados a ser generosos, llamados a dar esa misma bondad de Dios a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¡Grito de júbilo!
ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos dando pasos importantes, ¿verdad?, en nuestro camino de vida cristiana. Y nosotros así podemos entender, podemos ver todo lo que nos va diciendo Hechos de los Apóstoles. Aquí nuestro versículo que nos envía a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Miremos un poco algunas de las palabras, frases que encontramos aquí y que nos hace entender lo que es el apóstol. Yande ya emaguriaye y ayepañaña defini por imaginauri upe oñe no iba cueja oñe mondo a y yubete de coanga rejota ande coanga rejecuabota ande coanga ereta yepamba epare yapota. ¿Y cómo vas a hacer? Y entonces nos envió a predicar al pueblo. Nos envió a predicar al pueblo. Atención, queridos amigos, porque esto es importante. ¿Qué significa esto? Que nos envía a predicar al pueblo. Quiere decir entonces que nosotros tenemos una misión, la famosa que siempre repetimos, decimos del Alter Christi. Alter Christi, porque nosotros ahora, si en el versículo anterior 41 decíamos que nos había manifestado a todo el pueblo, ¿verdad?, sino que se nos manifestó a nosotros, es decir, que ya no íbamos de elegir, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para ser testigos elegidos de antemano por Dios. Para ser elegidos, testigos de antemano por Dios. Qué bueno que es esto. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que mirarlo. Porque Dios nos elige a nosotros como testigos de antemano, ¿verdad? Y Dios es el que nos elige. Y bueno, así entonces, ahora en este versículo 42 nos envía a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. ¿Cómo nosotros vamos a atestiguar la palabra? Atestiguar quiere decir sellar, decir, estamos seguros, nosotros hemos visto, nosotros hemos tocado, hemos oído, nosotros conocemos, nosotros estamos segurísimos de esto que les estamos diciendo, ¿entiendes? Amba ise picoñan de la cristianos hay señas de ya etapea si es que nosotros
no estamos en esa onda, no estamos en ese camino. Por eso que el atestiguar, el apóstol, no tardó mucho en su discurso antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre por Jesucristo. Él dice que se le ordenó predicarlo y por lo tanto lo predicó. Se le ordenó, me ordenaron, me dijeron, vayan por el mundo, anuncien el evangelio, prediquen a tiempo y a destiempo. En fin, hay tantas cosas interesantes sobre este envío, ¿verdad? Sobre este apostolado. Y entonces nosotros ahí entendemos muy bien, ¿verdad?, cómo se realiza, ¿verdad?, este camino. Porque el Señor es el que nos llama, el Señor que nos ordena, y somos nosotros, por lo tanto, quienes comenzamos a predicar, ¿verdad?, a decir, a anunciar. Todos los que en Él creyeron recibirán perdón de sus pecados también. Una vez que nos envía a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Es lo que después va a venir a continuación. Es decir, en la medida en que nosotros en ese capítulo 10, versículo 42, entendemos que nos envía a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido Dios, juez de vivos y muertos, entonces tendrá que venir como consecuencia alguna acción. La acción que nosotros vamos a ver en el versículo posterior, en el 43, es justamente que declara que los que creen en Él reciban el perdón de los pecados. Esto se declara. Entonces, si en el nombre de Él reciben el perdón de los pecados, entonces ahí está la divinidad de Jesús. Estamos entendiendo de esta manera. Entonces, esta es una teología importantísima para que nosotros vayamos encaminando, ¿verdad? Todos los que creen en Él creyeran y reciban el perdón de los pecados como consecuencia de este accionar de Dios. El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios. Amplitud de la promesa de salvación del Señor. Evidentemente que esta amplitud que se nos da es justamente de acuerdo a esa experiencia. Dios no puede encerrarse en una cajita de fósforo. Dios es inmenso, Dios es universal, Dios es católico. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
La imagen que el Papa tiene en sus manos es una ilustración del argentino Santiago López, conocido artísticamente como Samlo. Dice que descubrió en los jóvenes una necesidad por un contenido en redes sociales que le ayuda a entender mejor su fe. Así lo muestran sus contenidos más virales: el rostro iluminado de Jesús, los abrazos de María y el dolor de la pasión de Cristo. Todo comenzó con esta ilustración de Jesús con los brazos abiertos. Alcanzó más de 1 millón de cuentas en Instagram, tuvo más de 140.000 likes y fue guardada más de 28.000 veces. Me di cuenta en redes sociales de que las preguntas que yo me hacía, o las cosas que no entendía, o los miedos que tenía, o las respuestas que necesitaba, también las buscaba la gente que me seguía, o la gente las busca, ¿no? O sea, el tema de entender mejor qué nos quiere decir el Señor, entender mejor la palabra, entender mejor, pues no solo hablo de fe, ¿no? Hablo de salud mental, mucho de salud mental, hablo mucho de salud emocional. Santiago encontró el sentido de su talento y de su carrera profesional en su fe durante un retiro espiritual. Entendió que buscar el éxito profesional no es el fin último y orientó su labor hacia otro objetivo. Objetivo número 1, quiero irme al cielo, ¿no? Objetivo número 2, quiero tener la productora más grande del mundo para poder irme al cielo y a través de mis contenidos poder llevar a otros al cielo, ¿no? Y ahí es cuando empecé a entender la frase de San José María que decía: ser alfombra donde los demás pisen blando, ¿no? Saber que uno desde su propio lugar puede también ayudar, inspirar, elevar a otros, ¿no? A partir de este descubrimiento, decidió poner su talento al servicio de otros. Se le ocurrió durante la pandemia, cuando los pobres de algunos niños pidieron que impartiera clases de dibujo en videollamada. Al poco tiempo se sumaron al proyecto 28.000 familias de 17 países. Con la guerra en Ucrania dio un paso más y viajó a la frontera con Polonia para impartir clases de dibujo a niños refugiados. Bombardea Rusia o Ucrania durante la noche y empieza la guerra, ¿no? Y esto fue un martes, el ataque, y el jueves de esa semana me levanto y veo un reel de un niño de 4 años cruzando a moco tendido la frontera solo, ¿no? Y me impactó muchísimo eso, y dije, me voy. Ahora pone rumbo a África, a Kinshasa, donde continuará su misión de combinar el arte y la fe para compartirlo con el mundo. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz.
sus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Yeah, ajá. Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá. Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien
tu cara, él te la quiere secar, quiere darte felicidad. Baila tempestad, no hay situación tan difícil que lo puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial, eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere feliz, te quiere Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad. La revelación. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, reflexionando sobre la palabra de Dios. Ñande Yara, Cañandeos y Cuabojina, estamos con el discurso de Pedro que hace en la casa de Cornelio. Y ahora sobre todo nos invita a nosotros a entender, saber que a través de este versículo 42 nos envía a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Esto nosotros no podemos dejar de lado porque es esencial. Nosotros no podemos decir no. El hecho de que se inserta dentro de una comunidad y esta inserción de Dios a través de Jesús en esta comunidad es la que ahora hace que explote, ¿verdad? De la fuerza con el Espíritu Santo, ciertamente, con la fuerza del Espíritu Santo, y se ponga en camino. Solamente el dinamismo de la fuerza de Dios es la que nos va a mover también a nosotros, ¿verdad? Para hacer un buen camino de vida cristiana y de compromiso. Si nosotros eso no miramos, no entendemos, va a ser muy imposible. Solo con la presencia de Dios. Solamente con la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios nosotros podemos obrar de esta manera. Todos los que creen en Él recibirán perdón de los pecados. El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación. Terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios. Nótalo con cuidado. Todos los que en Él creyeren, judíos y gentiles, esclavos o libres, blancos o negros, buenos o malos, ricos o pobres, todos los que creen en Él, todos los que en Él creen, todos los que creen en Él. Estos son entonces los que recibirán, queridos amigos, dice, el perdón de los pecados.
Y esto tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué significa ser perdonados? Y la ñande yara lleva, ñande perdonar, ñande pisino, boasa, ñande leipo. ¿De dónde viene? Perdón, un don que está por encima de nuestra fuerza, lleva ñande yara me añande. Es un perdón, es decir, las capacidades y las fuerzas que Dios mismo nos ha regalado y que tenemos que despertarlo para ofrecer a la comunidad. Esa es una reflexión muy linda cuando uno piensa, mira un poco y uno dice, bueno, yo tengo que hacer algo por los demás. Yo tengo que ofrecer algo hacia los demás. Y bueno, esta es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es la fuerza de Dios. Esta es la gracia del Señor que nos ayuda, que nos anima, que nos fortalece. Pero para dar pasos importantes, ¿en qué cosa? En el apostolado. Y ande página la ñande tema este día. A página la discurso de Pedro, esa casa ñande, esa acabó ya tu ñande. Por eso dice, y nos envió a predicar al pueblo. Todos los evangelistas en realidad siempre, o sea, el Nuevo Testamento siempre nos habla de un salir a predicar. Hasta hoy en día nosotros hablamos, ¿verdad? De esto, con la de Papa Francisco sobre todo, es muy pastoralista en este sentido. Que quiere, insiste, busca, dale ánimo, iglesia en salida. Ani que ya cuitate, ani que ya balconeate, sino que hay que salir, fortalecerse con la gracia de Dios para que Jesucristo, nuestro único Salvador, pueda ser conocido por todos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yara ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yara ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yara ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de
equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno y harapos rotos del hombre viejo. Despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. De primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar. Cual mariposa, oh, cual mariposa. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Francisco se ha sometido a una cirugía de abdomen para resolver las obstrucciones que sufría su intestino y que llevaban meses provocándole dolores muy fuertes. Una parte del intestino del Papa había quedado atrapada en una hernia que sufría como consecuencia de una de las operaciones a las que se había sometido en su Argentina natal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cirugías? Que tú cuando abres la pared abdominal mediante una incisión, ¿vale? Pues toda esa zona no cicatriza bien, sino que cicatriza de una forma pues más débil, ¿vale? Más debilitada. Entonces, con el paso de los meses o de los años,
pues es más fácil que parte de este contenido intestinal se cuele por esa zona más debilitada de la pared abdominal y produzca una hernia. Una de las principales medidas para evitar este tipo de recidivas es poner una malla, ¿vale? Que es una prótesis con forma así de malla para evitar que todo ese contenido salga fuera. De hecho, eso es lo que hicieron exactamente los cirujanos del Papa. Después de la intervención de 3 horas, explicaron todo il procedimento. Si è proceduto pertanto alla liberazione di queste aderenze, queste cicatrici interne, e si è sbrigliato, come diciamo noi medici, tutta la matassa tenuale che risultava tutta attaccata delle aderenze e che determinavano questa difficoltà di transito. La operación ha obligado al Papa a enfrentarse a uno de sus miedos, la anestesia. Le tiene mucho respeto y es por ese motivo que no ha querido aún operarse de la rodilla. Pero los médicos confirman que todo ha ido bien y también en 2021, cuando se operó del colon. Solamente queda ver cómo se recupera. No si gioca, no si scherza con la anestesia, ¿no? El problema de la anestesia general es que es una anestesia total, en la que generalmente se utilizan fármacos pues bastante potentes. Entonces, uno de los principales problemas es que la gente mayor, bueno, pues debido a que suelen tener diversas patologías y una edad avanzada, pues no se recuperan igual de esa anestesia que una persona joven de 30 años. Esta es la tercera vez que Francisco ingresa en el Gemelli de Roma desde 2021. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Si tomas tu Biblia, no tienes que leer mucho para encontrarte con el personaje principal, Dios. Sí, Él aparece en la primera oración de la Biblia y luego, más adelante en la página 1, te encuentras con los humanos. Y ahí lo tienes, los dos jugadores principales en la Biblia, Dios y los humanos, en el escenario del mundo. Bueno, no exactamente. En realidad, en la Biblia encontramos un elenco mucho más amplio de personajes, no solo los humanos y Dios. ¿Cómo quiénes? Bueno, las figuras que las escrituras hebreas llaman los Elohim, ángeles, el Satán, los demonios, están por toda la historia. Oh, cierto, los seres espirituales. Para ser honesto, nunca he sabido qué hacer con ellos. Es un poco extraño. Y desafortunadamente, casi todas nuestras concepciones modernas de estos seres están basadas en serios malentendidos. Muy bien, entonces hablemos de los seres espirituales de la historia de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es reorientarnos hacia cómo los autores bíblicos antiguos veían el mundo. En las páginas 1 y 2 de Génesis, Dios trae orden a un desierto de agua, separando los cielos de arriba de la tierra de abajo. Sí, esta es la tierra donde vivimos. Y luego están los cielos, en lo alto, que ellos veían como el dominio de Dios. Pero en la Biblia, estos espacios no están separados, se superponen. Y de hecho, el jardín del Edén se describe a lo largo de la Biblia como un jardín en lo alto de una montaña, donde el cielo y la tierra son uno. Genial. Entonces, ese es el mundo. Ahora, necesita algunas criaturas. Dios primero crea y designa el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. ¿Te refieres a las esferas gigantes de gas encendido que están en el cielo? Bueno, así es como tú piensas en ellas. Pero los autores bíblicos, como todas las personas de la antigüedad, pensaban en ellas como criaturas celestiales gloriosas, brillando en lo alto. Lo que es algo extraño. No pienso en las estrellas como criaturas. Bueno, tú no lo haces, pero para los autores bíblicos, las estrellas definían sus categorías para pensar y hablar sobre una realidad espiritual que existe junto a la nuestra. Y es una clase de realidad diferente, así como el cielo es diferente a la tierra. Y está llena de criaturas que tienen diferentes clases de cuerpos espirituales resplandecientes. Ok, entonces casi todas las culturas pensaban en las estrellas como seres divinos, incluyendo los israelitas antiguos. Pero los autores bíblicos dejaron claro que estos seres no son Dios, más bien son imágenes de Dios.
Su gloria y estatus superior son un reflejo de la gloria y el estatus del Creador, y ellos existen para servir a sus propósitos. Entonces, las estrellas simbolizan seres que son como el equipo de trabajadores celestiales de Dios. Sí. Ahora, regresemos un poco, porque después de que Dios designó a las huestes celestiales, también designó otro tipo de criatura. Los humanos. Sí, en hebreo son llamados Adán, lo que suena como la palabra hebrea para tierra, porque de eso fueron hechos. Así que gobernantes gloriosos arriba y sapiens peludos abajo. Pero luego viene un giro asombroso. Dios le dice a los débiles humanos que deben gobernar toda la creación. Les invita a elevarse de sus polvorientos orígenes y compartir la gloria de Dios como sus compañeros. De manera que Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos y no de los seres espirituales. Exacto. Así es como el poeta del Salmo 8 entendía las historias del Génesis. Él mira hacia las estrellas y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el llamado supremo de la humanidad: gobernar la creación en el amor y el poder de Dios. Genial. Pero no todos son felices. Se nos presenta un ser espiritual que no quiere que los humanos gobiernen. Así que los engaña para que piensen que pueden obtener el poder divino en sus propios términos. Ellos son engañados y aceptan la oferta. Así que son expulsados de la montaña del Edén, exiliados para vagar por la tierra y regresar al polvo. Esta serpiente no trae nada bueno. Sí, y conforme lees descubrirás que es parte de una rebelión espiritual que persigue a los humanos fuera del Edén, y las cosas se ponen peor a partir de ahí. Los humanos todavía desean gobernar, así que empiezan un nuevo proyecto. Sí, en la Biblia es llamado Babilonia. Este es el anti-Edén, donde los rebeldes humanos y espirituales se unen para elevarse a ellos mismos a su antigua gloria. Así que, con todo esto en mente, ahora podemos apreciar todo el elenco de personajes que se nos presentan en la historia bíblica. Dios, los humanos y todos los seres espirituales. Exactamente. Entonces aquí está un vistazo de lo que vamos a explorar. Aprenderemos más acerca del equipo de trabajo celestial de Dios llamado el Concilio Divino. Luego hablaremos acerca de los ángeles y querubines, figuras claves en el reino espiritual. Y luego un ángel en particular llamado el Ángel de Jehová. También veremos a los rebeldes espirituales en la Biblia conectados con el Satán y los demonios. Y finalmente veremos cómo es que toda esta historia apunta a Jesús, quien vence al mal y vuelve a unir el cielo y la tierra para que la nueva humanidad pueda colaborar con Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos desde un principio que encontramos a una iglesia en acción ahora. ¿Por qué? Y porque justamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, aquí nos dice en el versículo 42, y nos envió a predicar al pueblo. Nos envió a predicar al pueblo. Aquí ya nos está dando a entender que sí o sí tenemos que tener esta gracia. Podemos ir tranquilamente, ¿verdad? Aquí, ¿por qué? Porque Él nos envía. Vamos tranquilamente a predicar. ¿Qué vamos a predicar? Al pueblo. Y a atestiguar que Él fue constituido. Atención, atestiguar. Por eso de ahí viene la cuestión del testigo. ¿Cómo yo puedo ser testigo de algo si yo no conozco? Diga tu niño, diga tu te hoy. El testimonio es esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí testimoniando. Somos testimonios. Somos entonces ese ejemplo, podemos decir, ¿verdad? Para los otros. Ellos tienen que ver en nosotros lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad, lo que nosotros vivimos juntos, ¿verdad? Por eso atestiguamos que Él es constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas
dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Todos los profetas dan testimonio de Él. Desde este aspecto, desde que nosotros salimos a ser testigos, pero el testigo está mucho antes, ¿verdad? Porque el testigo es el que ve, el que vive, y cuaina. Y entonces, siendo discípulo, entonces va guardando dentro de sí. Y antes haga la yasura yaseaina es el aspecto del apostolado, porque nos envió a predicar al pueblo. Nos envió, esto es lo primero. El primer estiquio que tenemos aquí se refiere a que somos enviados por Dios para predicar, pero para eso tendríamos que conocer primero al Señor. Muchos quieren ser apóstoles, pero ya enseguida, ¿verdad? Como que tiene ese prurito que es muy vaina, ya posee vaina. Dale fuerza, ánimo, yo quiero salir, que está muy bien. Las ganas y los deseos siempre están muy bien para que hagamos. Pero atención, entonces nosotros aquí tenemos que descubrir también ese camino que nos va a ayudar a nosotros primero a desarrollarnos. Y eso mismo que nosotros tenemos o pudimos conquistar, nosotros que podamos también ofrecer. Porque en fin, todo es gracia, decimos. Amba dice la gracia. Gracia quiere decir que peñan ya los cuavos o meñan de ina, pero ñan de ya no hay cuave. Esa pues muchas veces la forma como uno puede malentender el compromiso cristiano. En realidad, no es que están mal, no son herejías, sino que son en todo caso principios básicos, esenciales y fundamentales de la vida cristiana, pero que cada grupo parece que quiere enfatizar más. Por ejemplo, el aspecto católico siempre enfatizó el aspecto de la caridad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Y entonces vienen las religiones, las congregaciones religiosas, ¿verdad? Miles de personas que fueron llamadas por Dios para iniciar un camino de ofrecimiento de esto, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo aquí? Les envío yo ahora a predicar a ustedes. Y ahí comienza la gran variedad, ¿verdad? Cuando te está hablando y te está explicando que yo les envío en medio de lobos, incluso te dice después San Mateo, ¿verdad? Bueno, en fin, queridos amigos, así nosotros vamos reflexionando este versículo tan interesante, porque el Señor nos envía a predicar al pueblo, a testiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.